Buenas tardes a todos. El tema que nosotros vamos a tratar es la educación inclusiva respecto a discapacidad física. Los integrantes de mi grupo son Aura, Oscar Vaca, Andrea Paguay y yo, Yoma Bustos. Hola compañeros, nosotros vamos a exponer el ejemplo de inclusión educativa relacionado con lo que es discapacidad, específicamente discapacidad física. Primero vamos a entender un poco de lo que es la inclusión. Ahora nosotros, primeramente tomamos la teoría de la UNESCO, que dice que es un proceso de ayuda a superar obstáculos que limitan la presencia y la participación y los logros de las personas con discapacidad o con algún obstáculo. Entonces, para nosotros creemos que la inclusión es un tema de tratar de incluir, tratar de incorporar a las personas que presentan cierto tipo de discapacidad a cualquier ámbito, ya sea educativo, social o cultural en general. Tratamos de ser que es una forma de respetar a las personas, de aceptar, por así decirlo, sus diferencias. Claro que hoy en día ya se tiene en cuenta que no son diferencias, y tratar de aprovecharlas al máximo y de que estas personas se desarrollen en cualquier ámbito. Dentro de la inclusión educativa se trata de incluir a las personas con discapacidad, específicamente discapacidad física. El tema que nosotros trabajamos es decir, tratar de que estas personas tengan una educación de calidad, igualitaria como todos, y que puedan superarse. Es decir, que los colegios y los centros educativos deben adoptar estrategias e instalaciones o adecuaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse y puedan tener una educación de calidad, igual que todos. De esta forma, se debe decir que son los centros educativos los que tienen que crear estrategias y los que tienen que adaptarse a las personas con discapacidad y no al contrario. Por lo tanto, debemos considerar que son muchas las estrategias que deben lograr en el ámbito educativo para que esta educación se lleve a cabo. Por eso nosotros creemos que la cuestión de la educación es un tema bastante importante, ya que para nosotros la educación es la principal herramienta para superarse para cualquier persona, y más específicamente a las personas con discapacidad, que son las que muchas veces presentan bastantes obstáculos tanto en el ámbito escolar como en el ámbito laboral. Entonces se debe empezar desde ahí, desde brindarles herramientas para que tengan una buena educación y posteriormente se puedan desarrollar cómo se pueden desarrollar ampliamente en el ámbito laboral. Hola compañeros, nosotros vamos a exponer el ejemplo de inclusión educativa relacionado con lo que es discapacidad, específicamente discapacidad física. Primero vamos a entender un poco de lo que es la inclusión. Ahora nosotros, primeramente tomamos la teoría de la UNESCO, que dice que es un proceso de ayuda a superar obstáculos que limitan la presencia y la participación y los logros de las personas con discapacidad o con algún obstáculo. Entonces, para nosotros creemos que la inclusión es un tema de tratar de incluir, tratar de incorporar a las personas que presentan cierto tipo de discapacidad a cualquier ámbito, ya sea educativo, social o cultural en general. Tratamos de ser que es una forma de respetar a las personas, de aceptar, por así decirlo, sus diferencias. Claro que hoy en día ya se tiene en cuenta que no son diferencias, y tratar de aprovecharlas al máximo y de que estas personas se desarrollen en cualquier ámbito. Dentro de la inclusión educativa se trata de incluir a las personas con discapacidad, específicamente discapacidad física. El tema que nosotros trabajamos es decir, tratar de que estas personas tengan una educación de calidad, igualitaria como todos, y que puedan superarse. Es decir, que los colegios y los centros educativos deben adoptar estrategias e instalaciones o adecuaciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse y puedan tener una educación de calidad, igual que todos. De esta forma, se debe decir que
son los centros educativos los que tienen que crear estrategias y los que tienen que adaptarse a las personas con discapacidad y no al contrario. Por lo tanto, debemos considerar que son muchas las estrategias que deben lograr en el ámbito educativo para que esta educación se lleve a cabo. Por eso nosotros creemos que la cuestión de la educación es un tema bastante importante, ya que para nosotros la educación es la principal herramienta para superarse para cualquier persona, y más específicamente a las personas con discapacidad, que son las que muchas veces presentan bastantes obstáculos tanto en el ámbito escolar como en el ámbito laboral. Entonces se debe empezar desde ahí, desde brindarles herramientas para que tengan una buena educación y posteriormente se puedan desarrollar cómo se pueden desarrollar ampliamente en el ámbito laboral. Nuestra propuesta para una educación inclusiva está dirigida a las personas en condición de discapacidad. Hemos consultado y hay varios antecedentes importantes, como por ejemplo la Asociación de Pintores con la Boca y con los Pies, que es una asociación ya conocida internacionalmente porque reúne a pintores de gran talento que por su discapacidad no pueden utilizar las manos y han aprendido a hacer obras de arte con la utilización únicamente de sus pies o de su boca. Entonces es un gran ejemplo de vida y además que ha sido una manera para ellos ser autosuficientes, para ganar sus propio dinero, generar sus ingresos y no depender económicamente de otras personas. Igualmente en Bogotá tenemos un medio de comunicación que se llama Campeones de la Vida, que es un medio de comunicación que es manejado por personas en condición de discapacidad, que les brinda empleo. Además realizan acciones para mejorar las condiciones de otras personas en condición de discapacidad, consiguiendo implementos como sillas de ruedas, muletas, bastones y todo ese tipo de elementos que hacen que estas personas puedan tener una vida más digna. Teniendo en cuenta estos ejemplos, entonces nosotros proponemos que dentro de las aulas de clase se potencialice la enseñanza de artes como la pintura. También es importante que se enseñe la música, porque son elementos muy importantes que además de generar posiblemente o probablemente posterior a esto, a la finalización de sus clases, ser también parte de sus ingresos y de ser una parte de autosuficiencia para conseguir sus propios recursos. Entonces es muy importante que se fortalezca estas materias. Además de que este tipo de eventos o este tipo de acciones fortalece también la rehabilitación o acciones de rehabilitación. Entonces nuestra propuesta es que se fortalezca la educación mediante la pintura, mediante el arte, fomentándolo en todo momento para que las personas en condición de discapacidad puedan desarrollar sus potencialidades y puedan, además de eso, hacer de estos un medio también para obtener sus ingresos y ser autosuficientes. Buenos días, mi nombre es Andrea Paguay, estudiante de psicología de tercer semestre. Antes de continuar con la exposición con mis compañeros, hemos decidido que debemos tener en claro el concepto de discapacidad en general. Bueno, encontramos que según la Organización Mundial de la Salud, define discapacidad como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales, como son físicas, intelectuales o mentales de cada persona. También una discapacidad influye mucho en el ambiente social y físico que representan las circunstancias en las que las personas viven, ¿no? O es decir, el ambiente en que están rodeados. Bueno, podemos decir también que discapacidad es considerada cuando la persona presenta dificultades, ¿no? Para desarrollar tareas cotidianas y corrientes que, por decir, al resto nos pueden parecer fáciles, ¿no? Pero a las personas que presentan esta discapacidad, bueno, no les resulta tan fácil de realizarlas, ¿no?
Bueno, continuando, nosotros elegimos la discapacidad física, ¿no? La discapacidad física, eh, dice que esta discapacidad limita el desempeño motor de la persona. Las causas de la discapacidad física muchas veces son congénitas o también pueden ser de nacimiento, ¿no? O también por lesión medular en consecuencia de accidentes o problemas del organismo. Bueno, ahí también está lo que puede ser los derrames cerebrales, ¿no? Que también pueden causar una discapacidad, como lo acabé de mencionar, una discapacidad física.